Oremos. Señor Dios Todopoderoso, gracias porque nos tienes aquí reunidos. Gracias porque nos permites estar conectados a través de estos medios tecnológicos e independientemente de donde estemos, Señor, sabemos que tú estás con nosotros, tú nos guías y disponemos, Señor, nuestro corazón y nuestra mente a esta clase porque queremos adquirir herramientas, Señor, que nos ayuden a ser obreros más fieles, obreros mejor capacitados para la obra del ministerio que tú nos has dado. Bendícenos, Señor, y aquellos hermanos que mientras están en la clase están tomando algún alimento, pues gracias por tu provisión. Señor, que nunca haga falta en nuestros hogares también. A nuestros hermanos que aún no se han conectado por alguna razón, bendícelos, y si no lo van a hacer, Señor, bendícelos también. Gracias, Señor, estamos en tus manos. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a iniciar nuestra clase. Estamos en principios de hermenéutica, hemos estado trabajando las reglas de hermenéutica, hermanos, hemos estado viendo hasta aquí 15 reglas, desde principios generales de interpretación, principios gramaticales de interpretación, y ahora estamos vimos principios históricos de interpretación, y ahora estamos en principios teológicos de interpretación, si es que no estoy mal. Sí, estamos en principios teológicos de interpretación. Y vamos a empezar con la regla número 16. Nuestra regla número 16 es una regla muy importante, hermanos. Es una regla muy importante porque a veces nosotros cometemos algunos errores en nuestra enseñanza y necesitamos, corregir ciertas cosas en cuanto a la manera en que elaboramos nuestra enseñanza. La regla 16 dice, hermanos, que no se puede considerar bíblica una doctrina a menos que resuma e incluya todo lo que las escrituras tienen que decir sobre el particular. Otra vez, no podemos decir que nuestra enseñanza es bíblica, hermanos, que nuestra doctrina es bíblica, si ésta no incluye todo lo que la Biblia enseña desde Génesis a Apocalipsis sobre ese tema. Y si es que no resume toda esa enseñanza al momento de ser dada la doctrina o la enseñanza como tal. ¿Qué ejemplo podemos poner? ¿O por qué necesitamos hacer esto primero, antes de pasar al ejemplo? Eso tiene que ver con la revelación progresiva, hermanos. La revelación de Dios fue progresiva. Nosotros leemos en Génesis y aunque vemos esbozos del Evangelio en Génesis, no vemos todo el contenido del Evangelio. Aunque vemos cómo Dios está interviniendo en su soberanía, en la historia desde Génesis, todo el asunto de cómo actúa la soberanía de Dios, no lo vemos solamente en Génesis, está en toda la Biblia. Así es que si yo voy a enseñar acerca de la soberanía de Dios, no puedo usar solamente un pasaje de Génesis, sin considerar lo que tal vez los salmos o los evangelios o el Apocalipsis enseña de ese mismo tema. Mi enseñanza va a ser bíblica verdaderamente si yo estoy considerando todo el canon bíblico para fundamentar lo que yo estoy enseñando. Eso es lo que esta regla nos dice. Y esta regla nos va a prevenir, hermanos, de cometer algunos errores, algunas equivocaciones al momento de estipular alguna enseñanza. ¿Cuál sería el ejemplo, hermanos? No recuerdo si es que ya hablé yo de este ejemplo, pero el asunto de la oración. El asunto de la oración. Hay algunos que enseñan que si usted ora y todo lo que pide, lo pide en el nombre de Jesús, Dios lo va a hacer. Es más, hay algunos otros que oran diciendo o enseñan respecto de la oración que la Biblia dice que si 2 o 3 nos ponemos de acuerdo con respecto de algo, Dios lo va a hacer porque Él está obligado a hacerlo porque así dijo Jesús que va a suceder. Y ellos están basando su enseñanza solamente en algunos textos muy particulares que enseña ese aspecto de la enseñanza, de la oración. Sin embargo, no están tomando en cuenta algunas otras enseñanzas en otros libros. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan nosotros encontramos, y sobre todo capítulos 14, 15, 16, 17, donde Jesús está despidiendo a sus discípulos y donde Él les dice, hasta ahorita ustedes no han pedido nada en mi nombre, pero pidan lo que quieran para que su gozo sea cumplido y se les dará.
Lo que ustedes quieran. Y a partir de ahí algunos enseñan, bueno, nosotros podemos pedir lo que sea en el nombre de Jesús y Dios está obligado a darnos. La verdad es que más adelante, la Biblia, en el Nuevo Testamento, más adelante, vamos a encontrar que la oración y la respuesta de Dios a la oración va a depender de algunos aspectos. Por ejemplo, Juan mismo va a decir que si guardamos los mandamientos de Dios, podemos pedir lo que queramos y Dios nos lo va a dar. Aquí ya introdujo entonces una condicionante, la obediencia, guardar los mandamientos. Pero Santiago nos va a decir que no basta con pedir lo que nosotros queramos, sino que tiene que pedirse de la manera correcta. Ustedes no piden, no tienen porque no piden, y si piden no reciben porque piden mal, porque piden para sus deleites. Y entonces, cuando ya juntamos toda la enseñanza del tema de la oración, nosotros podemos entender que Dios escucha todo lo que le decimos, que Él quiere que le hablemos, que Él se ha comprometido a suplir todas nuestras necesidades y que Él va a contestar todas nuestras oraciones. Pero aquello que Él va a contestar de manera, sin ninguna duda, de una forma afirmativa, va a ser aquello que esté acorde a su voluntad. Entonces, de esto nos cuida esta regla, hermanos. De que usted y yo podamos querer enseñar algo y que no tengamos el cuidado de incluir en nuestra enseñanza todo lo que la Biblia enseña de ese tema. Este es el punto de esta regla. La regla número 1 dice que la Biblia se interpreta a sí misma. Así es que tiene relación con esta regla. Es la Biblia la que nos va a dar a nosotros los parámetros de nuestra enseñanza. Yo no puedo decir algo que contradiga a la Biblia. Así es que si yo voy a pararme y voy a decir, esta enseñanza es bíblica o esta enseñanza viene en la Biblia, es porque yo ya consideré todo lo que la Biblia dice respecto del tema, desde Génesis y hasta Apocalipsis. Esta es la idea. ¿Qué es lo que nos va a ayudar, hermanos, a que nosotros podamos incluir todo lo que la Biblia enseña respecto de un tema? Bueno, por ejemplo, una manera de hacerlo es hacer un estudio por palabra. Por ejemplo, ¿qué dice la Biblia acerca del perdón? Entonces yo me voy a una concordancia bíblica y busco todos los textos donde aparece perdón. Y hago un estudio de la palabra perdón desde donde aparezca hasta donde deje de aparecer en toda la Biblia. Y así voy a incluir todo lo que la Biblia enseña respecto de ese tema. O puede ser, por ejemplo, tal vez por ideas. Una idea que podría ser la paternidad de Dios, por ejemplo. ¿Qué enseña la Biblia con respecto de que Dios es nuestro Padre? Busco todos los textos donde Él se presenta a sí mismo como nuestro Padre, leo todos ellos, los interpreto y ya puedo puedo decir, la Biblia enseña con respecto de Dios en cuanto a su papel como Padre de nosotros. Enseña esto. Y ya estoy incluyendo todo. O a lo mejor pasajes paralelos. Hay un tema donde el pasaje, hay otro pasaje que enseña exactamente lo mismo en otro lugar, y entonces yo los considero los dos y puedo, así de esta manera, tomar toda la enseñanza. Puede ser un paralelo textual, es decir, el mismo relato, que sería el caso de los evangelios en las parábolas, por ejemplo. Son paralelos textuales, es la misma historia con muy pocas diferencias que aparecen en los tres evangelios, hablando de los sinópticos. O pueden ser paralelos tópicos. Los paralelos tópicos son temas. En realidad no dice exactamente las mismas palabras, pero sí está hablando del mismo tema. Entonces yo debo buscar en la Biblia todas estas cosas para que yo pueda entonces de esta manera elaborar una enseñanza bíblica o elaborar una situación doctrinal. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermanos? ¿Se entiende, hermanos? ¿Lo que estamos diciendo? Ok, muy bien. El asunto aquí, hermanos, es que nosotros necesitamos considerar cuando estamos enseñando, hermanos,
que no estemos dejando fuera de nuestra enseñanza algún aspecto de lo que Dios ha revelado de esa enseñanza. Y ese es el riesgo que nosotros corremos, hermanos, cuando no consideramos toda la Biblia. Y entonces decimos, y más adelante vamos a hablar un poco de eso todavía, pero de repente decimos, la Biblia respecto a ese tema enseña esto, pero solamente estamos considerando un pasaje. Esta regla nos va a salvar de eso. Muy bien. Si no hay ninguna pregunta aquí, vamos entonces, hermanos, a pasar a la regla número 17. Regla número 17. Tiene que ver con esta regla también. Recuerda, estamos viendo principios teológicos de interpretación. Dice así: cuando las doctrinas presentadas en la Biblia parecen contradecirse, se aceptan ambas como bíblicas, confiando en que han de resolverse finalmente en una unidad superior. Otra vez, cuando las doctrinas presentadas en la Biblia parecen contradecirse, se aceptan ambas como bíblicas, confiando en que han de resolverse finalmente en una unidad superior. Hermanos, ¿alguien puede decirme alguna doctrina que aparentemente puede tener contradicción? O dos doctrinas que aparentemente pudieran contradecirse. ¿Quién quiere participar? ¿Quién puede decirme? Yo me acuerdo de cuando estaba aprendiendo esto, yo decía, ¿por qué aquí me dicen esto y aquí me dicen otra cosa? Muy bien. Adelante, hermana. Bueno, todavía en algunas iglesias, algunos hermanos he escuchado que creen sobre el comer comida con sangre. Ajá. Hay cristianas que todavía dicen que no deben comer sangre y otras que no. Entonces, no sé qué tan confusa está esa explicación en la Biblia. Gracias, hermana. Bien, ese no es un asunto doctrinal, ese más bien es un asunto que tiene que ver con la interpretación. Yo he escuchado, de hecho a mí me lo dijo un hermano, que dice, bueno, sí, Jesús declaró limpias todas las cosas, refiriéndose a los animales inmundos, pero no dijo que comer sangre ya también era algo permitido. Creo que no voy a entrar directamente a explicar este punto, hermana, porque nos va a llevar mucho tiempo. Lo único que yo sí puedo decir es que tiene que ver con una cuestión más bien, más que de interpretación, tiene que ver más bien con una cuestión a veces cultural. En culturas donde comer sangre no es como que lo mejor, ellos van a decir, efectivamente, la Biblia lo dice. Y en culturas donde comer carne no tiene ningún problema, le van a decir, no, pues ya Dios declaró que todo está limpio. Entonces, tiene que ver más bien con un asunto cultural más que con un asunto interpretativo, aunque se toma como fundamento definitivamente una declaración de parte de Jesús y lo que la Biblia establece. Mi postura personal es que el Señor nos ha permitido comer lo que queramos, pero si mi hermano por causa de lo que yo como, va a tener tropiezo, entonces yo me abstengo de comer. Yo creo que el punto más bien lo debemos resolver, más que quién tiene la razón, debemos resolver el punto más bien con caridad. Es decir, por amor a mi hermano, si para él no es correcto comer sangre, pues no como sangre. Punto. No lo vamos a discutir porque ni lo voy a convencer ni me va a convencer. Mejor vamos a hacer lo que abone a la unidad del cuerpo. Y si para la unidad del cuerpo, en este caso quiero decir, si para que yo esté en buenas relaciones con mi hermano, yo no debo comer sangre, pues no como sangre. Aunque en mi postura, el Señor nos ha permitido comer todo. Esa es mi postura. ¿Ok? Muy bien. Pero yo estaba pensando más bien en asuntos de doctrina. Muy bien, hermano de Monterrey. Ya lo vi y puede hablar. Hermana. Sí, perdón. Sobre la salvación. Sí. Sobre todo en el versículo donde dice, cuidado vuestra salvación con temor y temblor. Ahí las posturas son de que la salvación se pierde. Ok. Muy bien, hermana. Sí.
La Biblia enseña, primero habla acerca de la salvación. Luego hay algunos pasajes que pudieran interpretarse como que si la salvación pudiera perderse. Y algunos así lo interpretan. Hay hermanos de otras denominaciones que enseñan que la salvación efectivamente se pierde. Sin embargo, esta no es una contradicción doctrinal tampoco, porque es un problema de interpretación. En realidad, en esos pasajes donde pareciera ser que la Biblia enseña o dice que la salvación se pierde, no está hablando no es ese su tema. Ni en Filipenses, donde dice cuiden con temor y temblor su salvación, ni en Hebreos, donde dice que el que rechaza una expectación de fuego lo está esperando, ni en otros textos, no podemos decir que esté hablando de la pérdida de la salvación. Otra vez, esta es una cuestión de interpretación más que una aparente contradicción doctrinal. Voy a poner un ejemplo de una aparente contradicción doctrinal. La Biblia enseña, hermanos, que Dios elige y predestina al ser humano para salvación. Y al mismo tiempo, la Biblia enseña que el ser humano tiene la libertad para aceptar o no la salvación de Dios. Estas dos cosas son enseñadas con claridad por parte de la Biblia. Entonces, aquí sí hay una aparente contradicción, hermanos. Porque parece ser que una cosa es que Dios elija y por lo tanto el ser humano no tiene ninguna intervención para su salvación o ninguna decisión que hacer. Y por otro lado, la Biblia enseña que el ser humano sí tiene cierta libertad y cierto albedrío para decidir relacionarse con Dios. Las dos cosas la Biblia la enseña. Entonces, aquí hay una posición, hay dos posturas que parecen contradecirse. Una se va a convertir en toda una doctrina que nosotros conocemos como calvinismo, y otra se va a convertir en toda una corriente doctrinal que se le conoce como arminianismo. La verdad es que nosotros debemos aceptar que las dos cosas son enseñadas por la Biblia. Así es que, ¿cuál de las dos es verdad? Las dos. Las dos. De alguna manera que nuestra mente no entiende necesariamente y que probablemente no podemos explicar, Dios ha puesto estos dos aspectos que parecen ser contradictorios, los ha puesto en una sola unidad que presenta dos caras. Y a mí me parece que es como lo podemos resolver. Por el lado divino está la elección de Dios que ha hecho para salvación del ser humano. Y por el lado humano está su responsabilidad. Pero las dos cosas van a actuar juntas al momento de la salvación. Así es que aunque tal vez no podamos entenderlo, ni podamos explicarlo plenamente, sí debemos creerlo. Sí debemos creerlo. Ahora, salgámonos un poquito de los textos bíblicos y hablemos de nuestra experiencia, hermanos. Mire, hay momentos en que usted y yo decimos, la verdad es que yo ni estaba, bueno, depende de cómo fue su contexto, pero podemos decir para quienes nos convertimos ya de grandes, podemos decir, la verdad es que yo ni estaba buscando a Dios. Y un día me estuvieron hablando de Dios y yo creí. Aquí, entonces, estamos enfatizando que es Dios quien nos eligió. Pero también podemos decir, la verdad es que un día yo entendí el Evangelio y decidí creer. Y ahí estamos enfatizando nuestra propia libertad. Entonces, en nuestra experiencia, incluso, las dos cosas son ciertas. Él nos buscó e hizo todo lo posible para que nosotros creyéramos. Eso es lo que como bautistas tenemos en nuestras declaraciones de fe como el propósito de la gracia divina, donde Dios hace todo para que el ser humano crea. Pero al mismo tiempo,
sabemos que nosotros tomamos en un punto de la historia, de nuestra historia, en un punto de ese proceso de creer, nosotros tomamos una decisión de seguir al Señor. Y ese es el ejercicio de nuestra libertad. Las dos cosas las enseña la Biblia. Y aunque aparentemente son contradictorias, hermanos, definitivamente están presentes en la salvación. Y aunque aquí de alguna manera parece ser que la iglesia no los puede reconciliar porque o eres calvinista o eres arminiano, sin embargo, creo que sí necesitamos nosotros entender que las dos cosas son enseñadas por la Biblia y no condenar a ninguno de los dos, ni al que cree que lo único que cuenta es la elección de Dios, ni al que cree que lo más importante es la decisión del hombre o la elección la decisión del hombre. Creo que debemos ir a un punto medio. En este sentido, la mayoría de las iglesias bautistas o la mayoría de los bautistas no son ni arminianos ni son hipercalvinistas, más bien son calvinistas moderados. Los bautistas nos distinguimos, o la mayoría de las iglesias bautistas se distinguen por ser calvinistas moderados, es decir, creemos en la elección de Dios, pero también creemos que el ser humano tiene una decisión que tomar, y por eso enseñamos que debemos salir a evangelizar para que las personas tomen una decisión por Cristo, pero también creemos que Dios ya ha elegido a quienes Él ha salvado. Otras doctrinas que parecen contradecirse un poquito, hermanos, es la divinidad de Jesús y su humanidad. Jesús es humano, sí, pero también es divino. Pero para nuestra mente, a veces, hermanos, esas dos naturalezas de Jesús en sí mismo, parecen contradecirse. Y usted recuerde en los inicios de la iglesia, muchos de las controversias que la iglesia tuvo que dirimir en alguno de los concilios, el de Nicea, por ejemplo, fueron controversias cristológicas con respecto a la humanidad de Jesús. Es bien interesante que en el principio de la iglesia cristiana no había problemas con creer que Jesús era Dios. Había problemas con creer que Jesús fue humano. Y ahorita, en nuestra época, no hay problemas con creer que Jesús fue humano. Hay problemas con creer que Jesús es Dios. Pero, ¿por qué? Porque esas dos naturalezas son contradictorias. Sin embargo, la Biblia enseña que efectivamente Jesús es plenamente Dios y que Jesús es plenamente humano. Y aunque nosotros no lo podemos entender, la Biblia lo enseña, así es que debemos creerlo. O el asunto de la Trinidad, hermanos. La Biblia enseña que Dios es uno, pero al mismo tiempo enseña que Dios se ha manifestado al ser humano en tres personas y nos presenta al Hijo como plenamente divino, al Espíritu Santo como plenamente divino y al Padre como plenamente divino. Y nosotros decimos, bueno, entonces, ¿es uno o son tres? Pues nosotros debemos creer lo que la Biblia dice, que es uno, pero que se nos ha presentado en tres personas. Y aunque nuestra mente no puede entender cómo esto es así, sin embargo debemos aceptarlo como parte de la enseñanza que la Biblia misma nos da. ¿Ok? Entonces, ahora, yo quiero hacer aquí una aclaración. Yo no estoy diciendo, hermanos, que la Biblia tenga contradicciones. Yo estoy diciendo que algunas enseñanzas, por la manera en que la Biblia las expone, aparentemente son contradictorias. Pero lo que yo estoy diciendo aquí es que nosotros debemos entender que esas aparentes contradicciones sí tienen una solución en un plano superior y que a lo mejor nosotros no la podemos entender precisamente porque nuestra mente es finita y no vamos a poder captar todo lo que la Biblia está enseñando. Sin embargo, si la Biblia lo está enseñando, debemos creerla. Si hay una enseñanza que aunque para mí es difícil, porque no la logro entender, porque no la logro abarcar, porque no la logro explicar, el hecho de que yo no la entienda o no la pueda abarcar completamente, no quiere decir que no deba creerla.
no quiere decir que deba desecharla. Ese es un grave error. Como no lo entiendo, entonces lo desecho. No, aun si no lo entiendo, si la Biblia lo enseña, lo que entienda de eso es lo que yo debo creer, aunque no lo entienda todo. Yo les decía cuando iniciábamos el curso, para mí el gran versículo es aquel en Deuteronomio 29:29, porque las cosas ocultas le pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. Yo debo llegar finalmente, cuando llego a una situación como esta, yo debo llegar a la conclusión de que mi comprensión, mi mente, tiene un límite. Y qué bueno que haya ese límite, porque eso me recuerda que yo soy un ser finito, que yo dependo de Dios. Y entonces, lo que Él ha reservado en su soberanía, me lo muestra, pero no me lo explica. Y se lo ha reservado a su soberanía. Esa es la potestad que Él tiene. Pero yo debo entender que lo que me está diciendo, aunque para mí sea aparentemente contradictorio, en su palabra, si está en su palabra, es verdad. Debo creerla y no debo renunciar, y no se trata de decidir por una o por otra. Yo debo creer las dos. Nosotros no estamos, o no, hablando por ejemplo de la salvación, nosotros no podemos pensar que Dios está poniendo aquí que creamos o en la elección divina o en la decisión humana. No, Dios no lo puso ahí para decir, a ver quién voten y elijan, y lo que la mayoría crea, eso es. No, Dios puso ahí las dos para que las dos estén ahí. Yo debo creer las dos. No sé si queda claro, hermanos, lo que quise decir, lo que quise explicar. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermanos? ¿Alguien? ¿No, hermanos? ¿Sí? ¿Todo bien? Perfecto. Gracias, hermano Gerardo. Me está haciendo ahí con el pulgar hacia arriba diciéndome que todo bien. Espero que así con todos también. Hermanos de Houston, ya los vi que están ahí también. Bendiciones, hermanos. Qué bueno que están aquí. Ok. Vamos a la regla número 18, hermanos. Dice la regla número 18. Se puede considerar que es bíblica una enseñanza que se deriva solamente por implicación cuando otros pasajes comparados o relacionados lo apoyan. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Miren, uno de los detalles o problemas que nosotros tenemos con la Biblia, hermanos, es que nosotros queremos que la Biblia nos responda de manera directa, detallada, a todos los temas o preguntas que nosotros tenemos. Sin embargo, la Biblia no siempre responde de manera directa a todos los asuntos que nosotros queremos preguntar. Por ejemplo, los tatuajes. ¿La Biblia habla algo acerca de los tatuajes? Habrá algunos que van a decir que sí. Sí, porque ahí dice que Dios ordenó que no te hagas herida en el cuerpo, que no te sangres y que no es, no lo otro. Bueno, la verdad es que ahí está hablando de un ritual. No está hablando de un tatuaje, está hablando de una situación ritual, pagana. Pero no es un tatuaje lo que se están haciendo. De hecho, un texto que podría parecer que sí está hablando de un tatuaje es uno donde Dios dice que lleva nuestro nombre, o más bien habla del nombre de Israel, que lleva el nombre de Israel grabado en su mano. Ese sí sería un tatuaje. Entonces, ¿la Biblia habla acerca de los tatuajes? De manera directa, no. Por lo tanto, la Biblia prohíbe expresamente que una persona se tatúe. Si somos honestos, tenemos que decir que no. Pero sí hay pasajes que implican ciertos principios de los cuales nosotros, por implicación,
podemos tomar una enseñanza que podemos aplicar a este tema muy particular. Algo más, el noviazgo. ¿La Biblia habla del noviazgo? No. Culturalmente es algo que ni siquiera se imaginaban que podía existir el noviazgo. Hablando de los judíos, para ellos, si dos personas eran comprometidos, ya casi es como si estuvieran casados, nada más faltaba que se casaran, que es el asunto de José y María cuando van a nacer Jesús. Entonces, ¿cómo podemos nosotros dar enseñanzas con respecto al noviazgo, que es algo que sí está aconteciendo aquí en nuestra época, si la Biblia expresamente no habla del tema? Bueno, porque sí nos da principios y enseñanzas desde las cuales podemos implicar enseñanzas a este tema, como es el pasaje. El alcoholismo, por ejemplo. ¿La Biblia enseña que no se debe tomar alcohol? No, la Biblia no prohíbe que tomes alcohol. La Biblia enseña en contra del abuso del alcohol. Así es que ¿nosotros podemos enseñar en contra del alcoholismo usando la Biblia? Sí, porque la Biblia tiene principios desde los cuales podemos implicar por qué el abuso del alcohol no es correcto. ¿Por qué el abuso del alcohol no es correcto? Nuestros hermanos que nos ven allá en España, culturalmente para ellos, tomar una copa de vino durante las comidas es algo que, e incluso aquí en México en algunas regiones, pero sobre todo en Europa, nuestros hermanos de Alemania, donde toman cerveza o cosas como así, que la Biblia no dice directamente respecto a ese tema, pero que nosotros podemos implicar o tomar ciertas enseñanzas para implicar por qué sí o por qué no de algunas cosas, como por ejemplo el hecho de ¿por qué no tomar alcohol? Yo enseño que no se debe tomar alcohol, aunque la Biblia no dice tajantemente que no se debe tomar alcohol, pero yo enseño que no se debe tomar alcohol, porque yo considero también el contexto cultural en el que estamos aquí en Oaxaca. No sé dónde ustedes estén, pero aquí en Oaxaca el alcoholismo es un problema. Así es que yo tengo que luchar contra ese problema porque está causando situaciones complicadas en las familias. Por lo tanto, yo debo buscar en la Biblia textos cuya implicación me ayude a mí a enseñarles por qué lo mejor que esa persona puede hacer es no tomar alcohol. Y eso es lo que yo le voy a enseñar. Esta regla nos sirve para eso, hermanos. Solamente podemos decir que es bíblica una enseñanza derivada por implicación. O sea, el texto no lo enseña directamente, pero sí lo puede implicar. Sí podemos subtraer la enseñanza de ahí. Si es que hay algunos otros pasajes que puedan apoyar la conclusión a la que yo llegué. ¿Cuál sería un ejemplo de esta? Bueno, ya puse algunos ejemplos de enseñanzas por implicación, pero vamos a pensar, hermanos, en el asunto de los tatuajes. Vamos a pensar en el asunto de los tatuajes. Viene conmigo un muchacho, bueno, de hecho lo manda su papá, a preguntarme si se podía hacer un tatuaje. Y me dice, es que yo quiero saber si la Biblia prohíbe que yo me haga un tatuaje. Y entonces, platicando con él, le dije, bueno, yo no te puedo mostrar un texto donde dice, no te hagas un tatuaje. Si me dijeras, si la Biblia dice, no robarás, pues sí te puedo mostrar el texto directo donde dice, no robarás. Pero el texto directo donde dice, no te hagas un tatuaje, no te lo puedo enseñar porque no existe. Sin embargo, hay algunas implicaciones o algunos textos que nos dan algunas enseñanzas cuya implicación sí tiene que ver con el hecho de que tú te hagas o no un tatuaje. Entonces, yo lo llevé
a textos donde nos habla de que Dios formó nuestro cuerpo. Entonces yo le dije, ¿quién hizo tu cuerpo? Dios. Ok. ¿Cómo lo hizo? No, pues así como soy. Y no te dejó ninguna marca, no te puso una línea, no te puso una palabra, no. Ok. Ese es el diseño. Ese es el diseño que Dios quiere. ¿Ok? Entonces, pero es que yo en mi libertad, yo puedo. Ok, sí tienes tu libertad. Pero el asunto aquí es si tu libertad va a ir en contra del diseño de Dios. Si tu libertad va a ir en contra del diseño de Dios, entonces ya estás haciendo un uso pecaminoso de tu libertad. Pero suponiendo que tú puedes hacerlo, ¿qué otras enseñanzas tiene la Biblia con respecto a tu cuerpo? Y entonces yo lo llevo al Nuevo Testamento, donde la Biblia dice de manera muy directa que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y hablando de la inmoralidad sexual, dice que aquel que comete inmoralidad sexual está atentando contra el templo del Espíritu Santo, que es nuestro cuerpo. Entonces yo le dije, si tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, y si tú cometes un pecado de inmoralidad sexual, es atentar y pecar en contra del templo del Espíritu Santo, que es tu cuerpo mismo. ¿Crees tú que marcarlo, pintarlo, sería semejante a que, desde el ejemplo del cuerpo como templo del Espíritu Santo? Y entonces él, en el contexto de Oaxaca, donde tenemos marchas todos los días y hacen pintas y la catedral y los edificios históricos los pintarrajean horriblemente, él dice, es como si yo hiciera una pinta en el centro. Le dije, efectivamente. Ahora, ¿cómo crees que Dios va a ver su templo si está así pintado? Y él me dice, bueno, no creo que le agrade. Ok, ya llegaste a tu conclusión, ahora tú tienes que tomar una decisión. Yo no le dije que la Biblia dice que no lo haga. Yo lo guié por textos que implicaban que lo mejor que podía hacer él es no hacerlo, no ponerse el tatuaje. Pero nunca le dije expresamente, la Biblia enseña que no lo debes hacer, porque no tengo un texto que me apoye. No tengo un texto que lo diga. A mí me gustaría sí tenerlo, de muchas cosas me gustaría tener textos directos para que no tengamos que discutir tanto. Pero no. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos. ¿La Biblia enseña eso? La Biblia enseña, por implicación, que lo mejor que nosotros podemos hacer es no marcar nuestro cuerpo. Y ya va a depender de cada quien la decisión que tome. Pero eso es lo que podemos decir que la Biblia sí enseña. O volviendo al tema, alguien preguntó hace rato acerca del tema de comer la sangre o no comer la sangre. Hay una enseñanza directa con respecto de no comer la sangre. Sí hay una enseñanza directa. Está en el Antiguo Testamento. Pero también hay una enseñanza directa de Jesús con respecto a que todos los alimentos son limpios. Después del dicho de Jesús, el único texto nosotros volvemos a encontrar que no se debe comer sangre está en Hechos 15 en el concilio de la iglesia. Sin embargo, una interpretación adecuada de ese texto nos hace ver que ese texto dado a las iglesias gentiles responde a tres cosas muy puntuales que la iglesia debería observar como parte de la unidad de la iglesia. Y es, número uno, no están pensando, el mandato fue dado no para normar la vida de las personas o de las iglesias gentiles fuera del contexto del judaísmo, sino más bien dentro del contexto del judaísmo. Para que un judío pudiera entonces con libertad sentarse a la mesa, con libertad tener trato con un gentil, para abonar a esa unidad es que se ponen esos requisitos. Número uno, no debe comer sangre. Es decir, como el judío todavía va a seguir, en ese contexto de Hechos 15, el judío todavía va a seguir sujeto a sus reglas
culturales de comer lo que se llamamos ahora kosher, es decir, ritualmente puro. Entonces, los gentiles tienen que hacer transigir un poco con eso y entonces abstenerse de comer sangre, que es algo que el gentil sí hacía. Si el gentil no hace eso, cuando se siente un judío con un gentil, el judío va a tener el problema de conciencia de preguntarse si esa carne es de ahogado, si esa carne fue cocida con sangre, si esa carne no está ritualmente pura. Entonces, para quitar ese obstáculo, se le dice al gentil, no lo hagas. Lo mismo va a suceder con lo sacrificado a ídolos. Pablo en una carta va a decir, el ídolo no es nada, así es que si te dan de comer, tú ni preguntes, tú cómetelo. Pero él está hablando en contexto gentil, pero en el contexto judío, de convivencia entre gentiles y judíos, el judío va a estar preguntándose, ¿dónde habrá comprado la carne? ¿La compró donde la sacrifican a los ídolos? ¿Dónde la compró? Entonces, para evitar ese obstáculo, en la convivencia judío-gentil, se le dice al gentil, mejor abstente de los ídolos, abstente de comprar carne ahí. Y luego el asunto de la inmoralidad sexual. Dentro de los judíos hay ciertas reglas donde la proximidad familiar, casarse con cierta proximidad familiar era un problema para ellos. Pero dentro del mundo gentil no. Ellos podían estar muy próximos y podían casarse sin ningún problema. Algunos césares, por ejemplo, se casaron con sus hermanas. Entonces, es todo este aspecto lo que la carta dice, absténganse de situaciones de inmoralidad, porque si no, eso va a ser un obstáculo en la convivencia con los judíos. Okay. A partir de ahí, nosotros podemos entonces, por implicación, decir, por implicación, la verdad es que sí podemos comer sangre. Porque la interpretación que hacemos del texto es que no está haciendo una prohibición absoluta, sino está haciendo una prohibición dentro de un contexto cultural dado, la convivencia entre la iglesia gentil y la iglesia judía. Aunque no tenemos un texto que de manera directa diga, puedes comer sangre. Entonces, esas son las enseñanzas por implicación. Los derivamos solamente del texto. Pero hay otros textos que nos enseñan eso, sí. Todo lo que no llames inmundo, todo lo que yo he purificado. Está hablando de comida, para dar otra enseñanza, obviamente, pero está hablando de comida. Jesús diciendo, no es lo que te comes lo que te contamina. Y la aclaración de Marcos, ¿no? Esto dijo dando a entender o declarando a todos los alimentos limpios. Entonces, este es el proceso, hermanos. Usted puede enseñar sobre cualquier tema tomando una enseñanza por implicación de un texto que no habla directamente de eso. Sí, hay otros textos que apoyan esa enseñanza. Sí hay en otros lugares donde usted también puede tomar o llegar a esa misma conclusión. Si no es así, entonces su enseñanza no puede ser bíblica. Tiene que haber otros textos que lo enseñen. Esto nos va a salvar, hermanos, de que nosotros queramos, ¿cómo decirlo? Que estemos enseñando algo solamente desde un texto sin que en ese texto aparezca con claridad la enseñanza que queremos dar. No sé si hay alguna duda hasta aquí, hermanos. O están muy confundidos, o está muy claro todo. Yo sé que de repente, sí, hermana, ya voy para allá. Adelante, hermana. Solo si el consejo que usted le dio a ese joven acerca del tatuaje se aplicaría a una joven que se quiere pintar el cabello, por ejemplo. Yo creo, hermana, yo creo que no podríamos hacer esa misma aplicación,
Santo Dios. por una pequeña diferencia. ¿Cuál es esa, hermano? Que un tatuaje es más bien permanente. Pintarte el cabello no. Te va a crecer y va a salir tu color natural o va a pasar el efecto del tinte y no va a pasar nada, hermano. No tiene que ver con eso. En cambio, el tatuaje sí tiene otros efectos que van más allá de una cuestión simple de estética. Porque pintarse el cabello es una cuestión de estética. Pero el tatuaje va más allá de la estética. Y tiene otras implicaciones de salud, que son más permanentes, etcétera. Entonces, no, yo pienso que no, hermana, yo pienso que no, porque entonces también tendríamos que decir que la hermana o que las hermanas no pueden pintarse. No, hermana, no se pinten los labios, no se pongan color en las mejillas. No, la Biblia no enseña eso. De hecho, es una mala interpretación el pasaje allá en Timoteo, creo que es, donde Pablo le dice a Timoteo, si no estoy mal, dice él, le dice que el peinado de las mujeres no debe ser ostentoso. Y entonces hay algunos que interpretan que la mujer no se debe peinar y debe andar toda despeinada, ¿no? Y no está hablando de eso. Si usted traduce esa frase, esa palabra que está ahí, se puede traducir como peinado ostentoso, se puede traducir como peinado con trenzas. Entonces si fuera uno muy literalista diría, no, la mujer no se puede peinar con trenzas porque la Biblia dice que no se puede peinar con trenzas, porque es una posible traducción. Pero no está enseñando eso. Ahí es donde entramos a la cuestión del contexto cultural. Pero no, hermana, no tiene que ver con el pintarse el cabello. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? ¿Alguien? ¿Algún comentario? Voy, hermano. Adelante, hermano. O más que nada es como una especie de comentario o de corroboración. Y si me equivoco, pues corrígeme por favor. Más que nada todo en ese tipo de situaciones en donde al parecer se contradicen las cosas o que no se prohíbe y por eso lo voy a hacer, pero pues tampoco está diciendo que lo puedan hacer. Más que nada yo pienso que Dios nos lo puso así en la palabra para que nosotros tengamos esa madurez espiritual de poder discernir en si conviene o no. Porque como dice la palabra, todo me es lícito, pero no todo conviene. Por ejemplo, pintarse el pelo en sí no está mal. Si es en cuestión de estética, pues es algo normal. Pero si me quiero pintar el pelo de muchos colores y quiero estar, no sé, de color azul, porque así está la gente ahora en la actualidad, pues eso en sí no está mal, pero si estás viendo que la situación social en donde estás viviendo y tu testimonio va a ser igual que lo de la demás gente, pues no estás apoyando el hecho de marcar esa diferencia entre un cristiano y personas inconversas. Entonces, más que nada depende de eso, no de que esté bien o de que esté mal si te pintas el cabello de cualquier color, sino es dependiendo de cómo esté la situación social, si conviene, uno hacia ti, si te conviene hacia ti, en tu relación con Dios, si eso te ayuda o no, y luego después ver por tu testimonio para que la demás gente se acerque a Dios o no. Entonces, yo creo que más que nada ese tipo de temas de lo de la sangre, que lo de pintarse el pelo, entre otros temas, yo creo que todos esos temas se solucionan a partir del hecho de primero cómo afecta tu relación con Dios y también cómo afecta en tu testimonio con la demás gente. Yo creo que más que nada es esa la cuestión a todo eso. Gracias, hermano. Hermano que nos escucha desde España, tenía la mano levantada, hermano. Si me escucha y quiere participar, adelante. Hola, si podemos poner la tatuaje de palabra de Dios. Si nos podemos poner un tatuaje De palabra de Jesús al mismo. Sí. Ok.
Muy bien, gracias, hermano. Es una buena pregunta. Es una buena pregunta. Yo creo que tenemos que seguir, es mi perspectiva personal, hermano. Yo creo que debemos seguir un mismo principio siempre y no poner como excepciones. Si a mí un muchacho me dijera, es que me voy a tatuar Cristo salva en mi tatuaje porque yo sé que Cristo salva, me voy a hacer un tatuaje que diga Cristo salva porque yo sé que Cristo me salva y soy un creyente convencido. Yo creo que aquí entra, para mí, entra lo que dijo nuestro hermano que habló antes. La enseñanza de Pablo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. La verdad es que un tatuaje, por lo menos aquí en Oaxaca, y aquí me estoy poniendo en un contexto cultural que puede no ser el de ustedes, un tatuaje aquí en Oaxaca o una persona con un tatuaje aquí en Oaxaca, generalmente es vista dentro de una de estas categorías. Número 1, seguramente es un pandillero, un hombre que anda en pandillas. Por lo tanto, seguramente es un delincuente. O número 2, seguramente es un hippie y por lo tanto también anda en drogas. Entonces, independientemente de que no lo sea así, el solo hecho de traer un tatuaje ya te identifica como de cierta población o de cierto tipo de personas. Me parece a mí que eso haría que el testimonio de la iglesia pudiera estar entredicho. Ahora, déjeme decirle algo. En la iglesia tenemos personas que tienen tatuajes. Es más, yo conozco un hermano, un excelente hermano, no es de nuestra iglesia, es de otra iglesia. Excelente hermano, usted lo ve todas las semanas atendiendo un negocio de la iglesia porque están queriendo construir los hermanos. Pero usted no pensaría que él es cristiano cuando lo ve por primera vez, porque él tiene un 666 en la frente tatuado. Tiene la cara llena de tatuajes. Y porque él era un cholo, era una pandilla de estas, pero se convierte. Tenemos hermanos, tenemos otros muchachos, la mayoría de ellos que se tatuaron antes de ser cristianos. Y sus tatuajes a ellos, cuando van a reuniones con cristianos, yo sé que no debería ser, pero cuando van a reuniones con cristianos, les es un impedimento en un primer instante, porque son juzgados inmediatamente por el hecho de tener un tatuaje. Yo creo que tatuarse un texto bíblico o tatuarse algo que tenga que ver con la palabra de Dios, probablemente no cambiaría mucho ese juicio que se haría aquí, por lo menos en Oaxaca. Y por lo tanto, lo que yo diría es, no lo hagas. Eso es lo que yo diría, hermano, que preguntó si nos podemos poner un tatuaje de la palabra. Es lo que yo diría. Pero porque yo estoy tomando una implicación bíblica y la estoy contextualizando al lugar donde yo estoy. Vamos a comparar esto con el hecho de tomar cerveza. Aquí en Oaxaca, por la misma gente que no es cristiana, ver a un cristiano tomándose una cerveza es un escándalo. Entonces, ¿qué es lo que yo le enseño a los hermanos de la iglesia? Número 1, porque el alcoholismo es un problema social en Oaxaca, no tome. Y número 2, porque el testimonio de la iglesia podría estar en entredicho, no tome. Pero hay contextos, pensemos en Europa, donde lo más normal es que en la comida la gente se toma un vino o se toma una cerveza. Yo ahí, ¿qué le diría a la persona? Bueno, yo le diría, ten cuidado con tu manejo del alcohol, pero yo sé que culturalmente es aceptable que tú te tomes una cerveza, pues entonces te la puedes tomar si para ti no representa un problema. Eso mismo yo no lo diría aquí en México, porque es otro contexto cultural.
Y con respecto de los tatuajes, creo yo que también tendríamos que hacer esa contextualización. Pero de entrada, y esa es mi postura personal, yo enseñaría que lo mejor es no tatuarse, independientemente de lo que diga el tatuaje. Espero haber respondido a su pregunta, o por lo menos que mi postura haya quedado clara. Usted puede tener otra postura, desde luego, pero para mí y desde mi estudio de la palabra de Dios y en el contexto en el que me desempeño, esta sería mi respuesta. Muy bien, hermanos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más? Nadie. Muy bien, hermanos. Si no hay nadie más, vamos a seguir hacia adelante, hermanos. Seguimos hacia adelante. Regla número 19. Ok, algunos principios. Aquí ya estamos en la parte final de esta unidad, hermanos, y algunos principios de aplicación del mensaje bíblico. Ya hicimos toda la tarea de exégesis, ya hicimos toda la tarea de interpretación. Hemos estado aplicando reglas. Ahora, ¿cómo lo vamos a aplicar ya al momento de dar el mensaje? Y aquí estamos entrando, hermanos, en todo lo que hemos dicho hasta ahorita. La regla 19 dice: la aplicación apropiada se basa en una exégesis sólida. La aplicación apropiada se basa en una exégesis sólida. Preguntas como las que nos hemos estado planteando, hermanos. ¿Se puede uno poner un tatuaje? ¿Se puede uno poner un tatuaje que diga un texto bíblico? ¿Se puede uno pintar el cabello? ¿Puede uno tomarse una cerveza? ¿Puede uno tomarse un vino? Cuando vamos a hacer la aplicación ya, cuando vamos a decirle a las personas, esto es lo que deberíamos hacer en nuestra vida, en base a lo que la palabra enseña, solamente podemos hacerlo después de haber hecho una exégesis sólida, es decir, de haber tomado con conciencia, con un verdadero estudio serio del texto bíblico. Una vez que hemos hecho eso, hermanos, ahora sí podemos dar una aplicación del mensaje. Esta regla, hermanos, está aquí para recordarnos que usted y yo no podemos ir así a bote pronto a un texto y extraer de él una enseñanza si es que antes no hemos hecho o no hemos considerado ese texto de una manera seria. Uno de los problemas que nosotros tenemos, hermanos, con la enseñanza que a veces damos, es que caemos en una interpretación, voy a usar esta palabra, una interpretación muy devocional de la Biblia. Y entonces yo leo la Biblia y lo que en ese momento me haya dicho a mí, y usamos esa palabra, decimos, es que a mí este texto me dice, y eso enseñamos. El problema es que la autoridad en el texto no soy yo. La autoridad en el texto es el texto mismo, porque yo creo que es la palabra revelada de Dios. Por lo tanto, si yo voy a enseñar y voy a decir, la Biblia dice, o la Biblia enseña, es porque estoy seguro que precisamente eso es lo que dice y eso es lo que enseña. Una vez que yo sé lo que la Biblia dice, una vez que yo sé lo que la Biblia enseña, ahora ya puedo aplicarla a un contexto particular, a un contexto específico. Pero detrás de esa aplicación debe haber un estudio serio de la palabra. Yo debo considerar, todo lo que hemos dicho hasta aquí es para que nosotros aprendamos a considerar qué quiso decir el autor cuando escribió este texto. ¿Y qué significó para el lector original cuando lo leyó o cuando lo escuchó? Cuando yo ya determiné qué es lo que el escritor quiso decir con ese texto,
¿Y qué es lo que el lector entendió de ese texto? Ya puedo aplicarlo a la actualidad. Porque recuerde lo que dijimos en algún momento en el transcurso de la clase. Un texto nunca puede significar lo que nunca significó. Yo no puedo decir, bueno, en el pasado esto significó aquello, pero ahora para nosotros significa esto. No, no podemos hacer eso. Si el texto significó esto, eso mismo es lo que significa para nosotros. Pero nosotros debemos entonces hacer el trabajo de exégesis para contextualizarlo y para poder aplicarlo a la realidad. A veces nosotros, hermanos, pasamos directamente del texto a la aplicación, sin hacer una exégesis del texto. Y decimos, no, mira, la Biblia aquí dice, vamos a pensar, el famoso yugo desigual. Hay una persona que viene, un chico, una chica, y nos dice que va a entrar, entró, está, o le gustaría estar en una relación con una persona que no es cristiana. Inmediatamente decimos, la Biblia dice que no se unan a yugo desigual. Bueno, esa es una enseñanza por implicación. Porque el texto de manera directa no está hablando de relaciones. No está hablando de eso, está hablando de otra cosa. Pero no está hablando de relaciones. Entonces, sin embargo, nosotros no lo interpretamos, simplemente lo aplicamos directamente. O por ejemplo, otro texto que se mencionó, no sé si la semana pasada, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Y aquí dice que si nosotros les enseñamos la palabra de Dios a los hijos, nunca van a dejar de ser cristianos. Bueno, esa es una mala interpretación, ya ni siquiera es una implicación, es una mala interpretación del texto. Porque el texto no dice eso. El texto dice otra cosa. Entonces, sin embargo, nosotros pasamos directamente a la aplicación. Mire, la Biblia dice aquí, entonces usted haga esto, sin preocuparnos por hacer una exégesis apropiada del texto. Todo lo que hemos visto hasta acá, hermanos, es un conjunto de reglas que a nosotros nos van a servir para considerarlas al momento de estar estudiando un texto y hacer una adecuada interpretación para que entonces hagamos una correcta aplicación. Para que podamos decirle a la persona, mira, la Biblia enseña esto. Mira, la Biblia dice esto. Y que nosotros podamos enseñarle al respecto. ¿Alguna pregunta, hermanos, hasta aquí? ¿Alguien quiere externar alguna opinión? Parece ser que no. Muy bien. Continuamos, hermanos. Regla número 20. La regla número 20 dice de la siguiente manera, hermanos. Siempre que compartimos particularidades, es decir, situaciones específicas y similares en la vida con la cultura del primer siglo, la palabra de Dios para nosotros es la misma que la palabra de Dios para ellos. ¿Qué es lo que estamos diciendo aquí, hermanos? Lo que estamos diciendo aquí es que cuando dijimos antes que nosotros debemos hacer una correcta exégesis de la Biblia y decir qué quiso decir el escritor original y qué significó para el lector. Ahora, el punto aquí es, hay algunos textos que están dirigidos a ciertas particularidades culturales del momento en que fueron escritas. Si nosotros compartimos esas particularidades culturales con la comunidad a la que le fue escrita ese texto, lo que para ellos significó, también significa para nosotros ahora, sin que tengamos que hacer ningún proceso de contextualización. Pero cuando para ellos significó en su contexto cultural una cosa, y nosotros no compartimos ese contexto cultural, entonces para nosotros no puede significar lo mismo, porque no estamos en el mismo contexto cultural. Ahí lo que nosotros tenemos que hacer es una
contextualización, es decir, en este contexto cultural significó esto. Entonces, eso mismo, ¿cómo se aplica a este contexto cultural diferente? Y entonces lo vamos a hacer. Pero si no es, si compartimos las mismas situaciones particulares, no tenemos que hacer contextualización, simplemente debemos aplicarlas. Un ejemplo. El robo, por ejemplo, el robo. La Biblia enseña, no robarás. Y uno dice, bueno, ese no robarás está dicho en el contexto de los judíos, donde había propiedad privada, la gente le pertenecían sus cosas, y lo que estaba cuidando aquí es de que no se las quitaran. Por lo tanto, dice, no robarás. ¿Compartimos esa particularidad cultural con ellos? Sí. Nosotros también tenemos propiedad privada, el producto de nuestro trabajo, y también dentro de nuestra cultura hay gente que no quiere trabajar o que le gustaría más bien tener las cosas de una manera más fácil. Por lo tanto, el no robarás aplicaría directamente y sin ninguna contextualización. Sí, sí, ok. Pero luego hay un mandato en la Biblia donde dice, una tribu, hay un hombre que solamente tuvo hijas. La ley decía que que quienes heredaban la tierra que se les repartía en la tierra prometida eran los hijos. Pero solamente tuvo hijas. Entonces las hijas preguntaron, por el hecho de que nuestro padre no tuvo hijos, ¿se va a perder su heredad? Y entonces Moisés le pregunta a Dios y Dios dice, tienen razón, así es que haz ahí una aplicación de la ley donde diga que cuando un varón no tiene hijos varones, pues, y solamente tiene hijas, pues entonces la heredad pasa a las hijas. Okay, ya quedó resuelto el asunto aparentemente, pero luego vienen los miembros de la tribu y dicen, oye, la ley dice que los varones son los que deben heredar para que las posesiones no salgan de la tribu y se queden solamente en la tribu. Pero en este caso tú estás permitiendo que estas mujeres hereden. Si ellas se casan con alguien de otra tribu, la herencia que era de nuestra tribu va a pasar a otra tribu. Y entonces viene Moisés va y le pregunta a Dios y Dios le dice, tienen razón. Así es que tú pon que cuando un hombre no tiene hijos varones y solamente tiene hijas, estas deberán heredar. Con la condición de que se casen con gente de su propia tribu para que la heredad no salga de la posesión de la tribu. Okay. Esa disposición que está ahí, ¿es de aplicación para nosotros, hermanos? ¿Compartimos alguna particularidad cultural o hay una particularidad cultural que compartimos con ellos con respecto a esto? No, porque ni estamos divididos en tribus, ni se nos ha dado una tierra, ni absolutamente nada. Por lo tanto, ¿podemos aplicar de manera directa, sin contextualizar la enseñanza de este texto? No, definitivamente no podemos, no debemos. ¿Cuál sería el principio que está aquí y que sí debemos enseñar? A mí me parece que el principio que está aquí en todo esto que acabo de decir es muy simple. La igualdad del hombre y de la mujer. Eso sí nos enseña. Eso sí nos enseña el texto. Pero las particularidades de que herede así, no herede así, o herede de esta manera, pues esas no las enseña. Eso es lo que estamos diciendo aquí, hermanos. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Cuando estamos en nuestro texto, hemos hecho nuestra exégesis, eso es parte de lo que debemos considerar. ¿Estamos compartiendo similitudes culturales o no? Porque hay algunas cosas
que están dentro de esas similitudes culturales que necesitamos considerar al momento de aplicar la Biblia. En las cartas tenemos nosotros muchas situaciones. Por ejemplo, hay un texto donde Pablo dice que por qué van dos hermanos ante los tribunales a dirimir un conflicto. Y dice él, no hay entre ustedes ¿no hay entre ustedes alguien sabio que los ayude a resolver sus problemas? Y entonces muchos han interpretado que nosotros como cristianos no podemos acudir a los tribunales, que no deberíamos ir a los tribunales porque es de muy mal testimonio que un cristiano demande a alguien más por el hecho de, por alguna razón, que no deberíamos hacerlo, que es un mal testimonio. Ahora, la pregunta es, ¿eso es eso es algo que debería hacerse o es algo que nosotros debemos enseñar? No, porque esa orden está dada dentro de un contexto cultural. Los juicios no eran como son aquí ahora. La manera en que se dirimían los problemas no es como se dirimen ahora los problemas. Por lo tanto, no es esa, la enseñanza de ese texto no es no vayas a los tribunales. La enseñanza de ese texto es cuida el testimonio de la iglesia. Esa es la enseñanza del texto. Cuida el testimonio de la iglesia. La enseñanza del texto no es no vayas a los tribunales. Entonces, estas particularidades son las que debemos tomar en cuenta, hermanos. Por eso yo decía hace rato con respecto a los asuntos de tomar, no tomar y todo eso. No compartimos ciertas particularidades culturales y que sí las debemos tomar en cuenta al momento de hacer una aplicación de la Biblia. Eso es lo que se conoce como contextualización crítica. Necesitamos tomar en cuenta nuestro contexto, el contexto bíblico, nuestro contexto, y entonces hacer la aplicación una vez que hemos hecho esta revisión. Hay algunas cosas que en nuestro contexto son muy diferentes al contexto bíblico, entonces debemos buscar lo que se llama algo equivalente que sustituya ese aspecto cultural. El otro día hablamos del asunto del velo. Culturalmente esa era la señal de una mujer que estaba casada, sujeta a su marido. Ahora, ¿cuál es? Dijimos la señal de que una mujer está casada y de que un hombre está casado también. El anillo de matrimonio. El anillo de matrimonio. Entonces, eso es lo que está diciendo Pablo. Esa es la situación cultural. Si usted viene a Oaxaca y va a alguna de nuestras etnias, las mujeres casadas visten los huipiles de un determinado color o los listones del cabello son de un determinado color. Y las mujeres solteras son de otro color. Y si ya está comprometida, va a usar algún otro adorno. Y es una situación cultural de tal manera que nadie se puede equivocar y decir, es que yo no sabía que no era casada. No, porque se lo está diciendo. Ok, estas son las particularidades que también encontramos en la Biblia. Situaciones muy, muy culturales que nosotros necesitamos también entender al momento de aplicar la Biblia a nuestro contexto actual. Si compartimos esas situaciones culturales, adelante, tal cual viene la enseñanza, pasémosla. Si no compartimos las situaciones culturales, hagamos la contextualización. Y ese es el trabajo que tiene usted y ese es el trabajo que tengo yo como maestros de la Biblia, hermanos. Necesitamos hacer esos trabajos contextuales. Necesitamos hacer esos trabajos de contextualización. Porque vamos a aplicar la palabra de Dios que es eterna, que trasciende toda cultura, que transforma toda cultura.
pero la vamos a aplicar a contextos culturales específicos. Y yo debo tomar en cuenta eso al momento de aplicarlo, pero también debo tomar en cuenta eso al momento de encontrarme con otra realidad cultural de alguien que también se identifica como cristiano. Déjeme contarle una experiencia personal. Yo estaba leyendo la biografía de este Dietrich Bonhoeffer, el teólogo alemán. Y en la introducción del libro, el autor hace una descripción de Dietrich Bonhoeffer sentado en una universidad en Estados Unidos que lo recibió como profesor en el tiempo que él vino acá, a los inicios de la Segunda Guerra Mundial. Y él lo describe así. Dice, ese hombre que camina entre el bosque y que va por ese sendero empedrado y que llega a la oficina fulana de tal, que fue construida en el año del 1800 no sé cuándo, que se sienta en su escritorio y que toma sus libros y que con rostro severo vemos que está considerando la Biblia mientras chupa su pipa que ha cargado de tabaco. Cuando yo llegué a esa parte de chupa su pipa que ha cargado de tabaco, yo dije, ¿qué? Espérate, me estás hablando de un teólogo cristiano evangélico y me estás diciendo que fuma. Para mí fue un golpe, porque en mi mente no cabía que esa persona fumara. Yo estoy en contra del tabaco. Me parece que no debemos fumar. Pero ¿cómo me explico entonces que este está fumando? Y entonces se han visto algunos retratos de algunos teólogos o hombres de fe de los años 1800, 1900 por ahí, que aparecen con sus pipas. ¿Cómo resolvemos ese asunto, hermanos? Bien, una consideración contextual. Una contextualización crítica. No es que nosotros tomemos ese ejemplo y lo apliquemos acá y digamos si puedes hacer o no. Debemos considerar las cuestiones culturales, hermano. Debemos considerarlas. ¿Por qué Pablo dice que le es vergonzoso al hombre dejarse el cabello largo en Corintios? Una consideración cultural, hermanos. Tenemos que hacer una consideración cultural. Y ahí está otro tema, hermanos. La Biblia dice que el hombre puede tener el cabello largo, ¿sí o no? ¿Enseña la Biblia que el hombre puede tener el cabello largo? No dice ni sí ni no, hermanos. Excepto este pasaje de Pablo. Pero hay que considerarlo en su contexto cultural. Pero ¿se acuerda ustedes bueno, un ejemplo? Sí, hermano, a ver, adelante. Permítame, hermano. Ya le doy audio. Adelante, hermano. No, dice la hermana que Sansón era un hombre que tuvo el cabello largo. Así es. Yo iba a poner ese ejemplo, hermanos. Sansón tuvo el cabello largo. De hecho, hermanos, todo aquel que hiciera un voto como el que se hizo sobre Sansón, no podía cortarse el cabello. Y si el voto era por mucho tiempo, pues el cabello le iba a crecer como le creció a Sansón, que el voto, o él fue llamado nazareo desde su nacimiento o desde su concepción, y por lo tanto no podía cortarse el cabello. Así es que había gente con cabello largo en la época de Jesús, seguramente, hermanos. Seguramente. Entonces, todas esas consideraciones, hermanos, son las que nosotros debemos hacer al momento de hacer una aplicación ya a nuestro contexto cultural. Usted y yo debemos ser conocedores de nuestro contexto cultural. Debemos ser conocedores de las particularidades que como cultura tenemos para aplicar entonces de manera contextualizada la palabra de Dios. La palabra de Dios. Una de las particularidades, por ejemplo, de aquí de Oaxaca,
compartimos muchas similitudes con los pueblos de Oriente Medio, donde se escribió la Biblia. Por ejemplo, aquí en Oaxaca, el respeto a los ancianos es algo muy arraigado. Y hasta hace unos años todavía, yo no sé cómo sean en los lugares donde ustedes están, pero hasta hace algunos años, si yo me encontraba un anciano en los pueblos, yo me encontraba un anciano en la calle, y yo venía con un sombrero, una gorra, lo que sea, yo tenía que descubrirme la cabeza, saludarle, decirle una expresión ya hecha para esas ocasiones, decirle al anciano y entonces ya continuar mi camino. Yo me acuerdo todavía cuando yo iba a mi pueblo, allá en la Sierra Juárez, de niño, y nos encontrábamos a los más ancianos del pueblo, los niños del lugar iban y le besaban la mano. Le besaban la mano al anciano, aunque no fuera nada de ellos, pero era el anciano del pueblo, así es que hay que besarle la mano, y el anciano tenía que proferir una palabra ahí de bendición a ellos, y ya se podían ir. A mí me la perdonaban porque no vivía ahí, pero a los niños de la localidad, ellos tenían que hacerlo, y era de muy mala educación si no lo hacían. Cuando nosotros vamos a la Biblia entonces y encontramos textos donde hablan de respetar al anciano, de ayudar a la anciana, del honor que hay en las canas y todo eso, y usted le dice eso a una gente de Oaxaca, sobre todo de nuestros pueblos en las sierras, ellos lo entienden inmediatamente, porque está dentro de su contexto cultural. Para ellos no es extraño eso, no es extraño. Entonces, esas son las cosas que nosotros debemos conocer, hermanos. Debemos tener suficiente conocimiento de nuestro contexto cultural para saber si compartimos particularidades con la cultura donde fue dado el texto, entonces pasa a la enseñanza sin hacer ninguna contextualización. ¿Qué pasa si no si no compartimos esa particularidad? Si no tenemos esas similitudes culturales, tenemos que hacer contextualización. Tenemos que decir, ok, para ese contexto, esta enseñanza se aplicó de esta manera. Para nosotros, ¿cómo se aplica? Por ejemplo, hermanos, miren, el asunto del diezmo. Hay algunos hermanos que enseñan que el diezmo fue del pueblo judío, fue del Antiguo Testamento, y que por lo tanto nosotros no tenemos por qué practicar el asunto del diezmo. Bien, la primera pregunta que nosotros tenemos que hacernos es, ¿compartimos alguna situación particular, cultural, con los judíos con respecto del diezmo? Y la respuesta definitivamente es no. Para el judío, el diezmo y otras ofrendas más, en realidad eran un impuesto que iban a servir al templo y a muchas cosas dentro de lo que es el asunto del gobierno del pueblo. Así es que no, porque recuerden, su gobierno era más bien teocrático, antes de la monarquía. Entonces, el diezmo funciona como un impuesto. Nosotros no estamos organizados de la misma manera que ellos. Sin embargo, sí hay un principio, el principio del dar. Nosotros debemos dar. ¿Cuánto debemos dar? Ese es el punto. Para mí, la Biblia enseña que el punto de partida para nuestro dar es el diezmo. Desde mi perspectiva, lo mínimo que yo puedo dar de mis ingresos a la iglesia es el 10%. Si yo doy menos del 10%, ya estoy fallando. Pero no es el límite, es el mínimo. Del 10% hacia arriba, todo lo que yo quiera dar. Pero yo sí enseño que debemos darlo. Y debemos dar el diezmo. Que el diezmo entendido como esa porción, 10%, que yo aparto para Dios.
aunque no compartimos una particularidad cultural con los judíos, sí hay un principio. Y encontramos la aparición del diezmo mucho antes de la existencia del pueblo judío, mucho antes de que la ley se diera, y vemos referencias al diezmo en el Nuevo Testamento después o cuando ya estamos, por decirlo de alguna manera, fuera del contexto judío en la iglesia cristiana. Por lo tanto, el diezmo, aunque no compartimos una particularidad cultural con los judíos, sí hay un principio ahí que nosotros debemos seguir enseñando. Así es que esos son los aspectos, hermanos, que nosotros debemos entonces tener muy en cuenta al momento de ir a hacer nuestra aplicación de la enseñanza bíblica a nuestro contexto cultural. Preguntas, hermanos. Preguntas. ¿No vino el hermano Jaime, verdad, hermanos de Monterrey? ¿O sí? Porque han estado muy callados. ¿Sí, hermanos? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Ninguna? Bueno. Hermanos, hasta aquí hemos terminado entonces las 20 reglas de interpretación de los principios de la materia de principios de hermenéutica. Son 20 reglas, lo que viene más adelante son algunos apéndices que ustedes pudieran leer para tener mayor información, pero hasta aquí hemos terminado con esto. Esta es la primera parte del curso, hermanos. Esta es la base de lo que vamos a hacer ahora. En la siguiente clase, hermanos, vamos a iniciar a trabajar con el método sintáctico teológico, que es un método de interpretación bíblica. En este método vamos a ir incorporando ya en la práctica algunas de las reglas que hemos visto. Vamos a estar hablando de aspectos gramaticales, aspectos verbales, aspectos teológicos, aspectos sintácticos y finalmente también de aspectos homiléticos, de arreglo homilético para dar la enseñanza, para transmitir la enseñanza. La idea, hermanos, ahora es que la próxima semana, o más bien la próxima clase, entremos de manera directa a un texto y empecemos a hacer el análisis. Ok. Ustedes tienen ahí, hermanos, con ustedes un ejemplar o un ejemplo de lo que es el análisis sintáctico teológico. Y si no recuerdo mal, recibieron el ejemplo de Apocalipsis o del hijo o de Lucas, hermanos. Alguien dígame. Alguien que lo tenga a la mano. Permítame, hermano, ya le doy. Adelante, hermano. Hermano que levantó la mano de Houston, creo que es usted. Apocalipsis. Es Apocalipsis. Ok, hermano, gracias. Muy bien. ¿Qué es lo que les quiero pedir, hermanos? Quiero pedirles que ustedes empiecen a leer ese material. Estúdienlo, hermanos, estúdienlo. Traten de familiarizarse con él. Van a encontrar, se los explico de manera rápida, van a encontrar en un primer término lo que se llaman los asuntos preliminares. ¿Qué son los asuntos preliminares, hermanos? Es donde determinamos la autoría del libro, la fecha del libro, el contexto cultural en el que fue escrito el libro, y vamos haciendo algunas preparaciones ahí del texto.
Después de asuntos preliminares, vamos a entrar a lo que se llama el análisis contextual. Y vamos a hacer el contexto seccional, que es como un bosquejo muy detallado de lo que es el libro. Ahí en Apocalipsis se lleva varias páginas, son muchas páginas. Lo primero, el asuntos preliminares es para terminar la autoría, fecha, contexto, y entonces nosotros sepamos sobre qué base contextual, sobre qué base de autoría vamos a trabajar. El análisis contextual es para que nosotros podamos encontrar el hilo de pensamiento del autor, cómo organizó sus ideas. Y ese bosquejo detallado de Apocalipsis que ustedes tienen ahí nos sirve para eso. Para decir, Juan empezó con una visión de Jesús, luego se pasó a las cartas a las iglesias, en cada carta de las iglesias dijo esto, y vamos siguiendo su línea de pensamiento. Para eso nos sirve el análisis contextual. Y así, de esa manera, nosotros podamos ubicar dentro del contexto de todo el libro del que se trate, podemos ubicar nuestro pasaje del que vamos a hablar. Bien. Después del análisis contextual viene el análisis sintáctico. En el análisis sintáctico nosotros hacemos una evaluación del método literario que encontramos en el párrafo y analizamos sintácticamente el texto. Lo más complicado, y sí tengo que usar la palabra complicado, del análisis sintáctico es lo que se llama mostrador sintáctico. Si ustedes tienen por ahí su ejemplo, en el mostrador sintáctico van a ver que está el texto y está descompuesto, así como en escaleritas, y se puso una línea para acá y se cortó y otra acá y tiene unas flechitas y eso. Ok. Ese bosquejo o esa descomposición sintáctica de nuestro texto, lo que nos va a ayudar a nosotros es a comprender las ideas principales del texto. ¿Por qué el texto se hizo o por qué el autor puso de esa manera o redactó de esa manera el texto? Vamos a descubrir las ideas principales, las ideas subordinadas, y a partir de ahí vamos a sacar la enseñanza que vamos a poner finalmente en un bosquejo. Después de que hagamos eso, entramos ya a lo que es el análisis verbal. ¿Cuál es el análisis verbal? El análisis verbal es el estudio por palabras. Nosotros vamos a hacer en el análisis verbal el análisis de las palabras desde su significado original, es decir, vamos a escoger algunas de las cuales vamos a decir, yo quiero saber qué significa esta palabra y cómo funciona en el texto o cómo la está usando el autor. Luego vamos después del significado original, vienen lo que son las expresiones figurativas, o sí creo que son expresiones figurativas, donde nosotros vamos a identificar si ahí tenemos metáfora, símil, hipérbole, hipérbatón, lo que sea que haya ahí, metonimia, etc. La identificamos, la definimos y luego decimos cómo creemos que está funcionando esa figura literaria en nuestro texto. Luego vamos a tener ahí lo que son las expresiones culturales, es decir, vamos a buscar en nuestro texto y vamos a identificar, sí, esta es una expresión cultural. Esto lo dice porque en su cultura así se usaba. Esto lo dice porque se está refiriendo a algo que ellos hacían. Esto lo dice porque está hablando de una situación muy específica de ellos. Y luego vamos a explicar cómo funcionaba eso. Después de expresiones culturales, vamos a hacer la clasificación de palabras teológicas. Es decir, esta palabra tiene un significado teológico. Y esta, y esta, y esta. Y hacemos una lista. Lo que sigue después de ese análisis verbal es el análisis teológico. Ahí vamos a hablar solamente o vamos a tratar las palabras teológicas que hayamos escogido. Vamos a decir, ok, esta palabra teológica que escogimos significa esto y el autor lo está usando así. Esta palabra teológica, otros autores contemporáneos a nuestro autor lo han usado de esta manera.
Y luego esta misma palabra teológica, la Escritura en su revelación progresiva la ha usado de esta manera. Vamos a suponer, si estamos hablando que de Apocalipsis, toda nuestra teología antecedente es desde Génesis. Y tenemos que hacer un estudio de cómo esa palabra fue evolucionando o fue usada en los distintos libros de la Biblia hasta llegar a Apocalipsis. Ya que hicimos eso, entonces pasamos a lo que es el análisis homilético, que es la entrega del sermón o del estudio, tal cual lo vamos a dar, donde nosotros vamos a considerar todo lo que hicimos antes. Bien, yo quiero pedirles, hermanos, que por favor se pongan a estudiar ese ejemplo. ¿Para qué, hermanos? Se pongan a estudiar ese ejemplo para que estén lo más familiarizados con el método. Vean los videos, hay unos videos por ahí donde hacemos lo mismo con Lucas, me parece. Vean los videos de Lucas y estudien este análisis que ustedes tienen, este ejemplo. Familiarícense con el método. Porque en la siguiente sesión, mi propuesta es que tomemos un texto y que entre todos hagamos el análisis. Es decir, no vamos a seguir el ejemplo nos va a servir de guía, pero vamos a tomar un texto y entre todos vamos a ir haciendo el análisis para que podamos de alguna manera tener una experiencia un poquito más real, más vívida de lo que sería hacer un análisis. Tenemos creo que 4 clases todavía por delante. Yo creo que sí lo podemos lograr. Obviamente no vamos a llegar a conclusiones completas en algunos casos, pero sí a empezar a hacer algunas cosas que a ustedes les van a ayudar a entender de una mejor manera el método sintáctico teológico. ¿Les parece que lo hagamos así, hermanos? ¿Sí? Bueno, también de todas maneras, si no les pareciera, igual lo íbamos a hacer así. No, pero sí quiero que ustedes estén conscientes, hermanos, que necesitamos trabajar esto de esta manera para que ustedes puedan tener una experiencia un poquito más real de cómo hacer. Porque podemos ir comentando el ejemplo, hermanos. Podemos ir comentando, el autor de Apocalipsis fue fulano, pero no nos ayudaría mucho. Si lo empezamos a hacer así como que más práctico, creo que va a ser mejor. Y es así como lo vamos a intentar. ¿Les parece? Muy bien, hermanos. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Ya ahorita, como ya terminamos las 20 reglas, hermanos, ya usted puede trabajar con sus tareas. ¿Cuántas reglas le dije que me iba a entregar? 10. 10. Usted, de las 20 que vimos, usted va a escoger 10. Y entonces, de cada regla, va a hacer una aplicación a un texto. Y me lo va a mandar. Ahí por la plataforma, ahí me lo manda. Ya a partir de ahorita, ya usted puede hacerlo. Y vamos a ir haciendo este ejercicio, hermanos, de análisis teológico sintáctico. Quiero que lo estemos avanzando así, para que lo puedan ustedes conocer, dominar. Y si es posible, entonces yo estoy pensando que ya no tendrían que hacer un análisis ustedes de tarea, sino que vamos a trabajar es el que ustedes terminarían solamente de agregarle algunas cosas y ya quedamos. Pero por eso quiero que lo trabajemos juntos. Así es que yo sí les quiero pedir, hermanos, que a partir de la próxima clase hagamos un esfuerzo, hermanos, por estar un poquito más puntuales, yo incluido, para que podamos aprovechar al máximo. Porque ahora que vamos a entrar con el ejemplo, sí nos vamos a llevar tiempo, hermanos. Entonces, pero creo que sí va a ser posible que lo terminemos. Bien, hermanos, ¿alguien tiene alguna duda de lo que vamos a hacer? ¿Hasta aquí? ¿No, hermanos? Muy bien.
Si nadie tiene ninguna duda, entonces, ¿qué les parece si damos por terminada nuestra clase del día de hoy? Vamos a orar y de esa manera terminamos. Vamos a orar. Señor y Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias por este tiempo que nos tuviste aquí reunidos. Gracias por lo que tú nos permites aprender. Ayúdanos a ser disciplinados para que podamos también aplicarlo a nuestra enseñanza, Señor, y podamos ser hallados fieles por ti. Bendice a cada uno de mis hermanos allá donde están. Sé con ellos, Padre, y usa sus vidas, Señor, para la gloria de tu nombre y para el extendimiento de tu reino. A ti sea la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos, que estén muy bien, que tengan una excelente semana, hermanos de Zacatecas. Hasta luego, hermanos de Houston, Dios les bendiga, de Monterrey, Dios les bendiga, de España, bendiciones. Mi hermano Gerardo Jiménez, también bendiciones. Que el Señor les bendiga, hermanos.